Cordial saludo, compañeros unedistas y tutor. Mi nombre es Arley Abello, soy estudiante tercer semestre de zootecnia. El día de hoy vamos a hablar sobre el control de crecimiento microbiano. Especialmente vamos a colocar un tema como es el caso de la colocación de alcohol al 70% en una suspensión de microorganismos, teniendo en cuenta 7 aspectos, como es el número inicial de la población, la resistencia, el pH, la temperatura, la concentración del desinfectante, el tiempo de exposición en la que lo tenemos y la presencia de algunos microorganismos. Para esto, ¿qué debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta cómo es el número inicial de la población de microorganismos. Si valoramos inicialmente el número de población de microorganismos, disculpen, podemos clasificarlo en 4 partes, que son las bacterias, virus, hongos y parásitos. Teniendo en cuenta que las bacterias son microorganismos de las procariotas unicelulares vitales para el ecosistema, donde algunas pueden vivir en condiciones extremas. También tenemos los virus, que este es un microorganismo infeccioso que consta de un segmento de ácido nucleico, o sea que encontramos lo que es el ADN o el ARN, rodeado por una cubierta de proteína. También tenemos los hongos. Estos son organismos microorganismos que bien viven en material animal o vegetal. Y estos actúan como putrefactores en el ciclo energético. Y por último tenemos los parásitos, que son organismos que se asocian biológicamente a otros organismos, o sea, como huésped, viviendo a expensas de este, y este le va causando daño a donde él se está hospedando. Encontramos la resistencia propia de los microorganismos. Entre los grupos de microorganismos encontramos una diversidad de resistencias que mutan con el tiempo, haciéndolos más fuertes y difíciles de contrarrestar. Aquí encontramos una serie de microorganismos y bacterias como son el Escherichia coli, el Staphylococcus, en este caso también como el Staphylococcus aureus o el ictus, que el ictus es el que estamos trabajando inicialmente aquí en esta exposición, puesto que es una bacteria que ataca directamente a lo que son los cerdos, sobre todo en este caso los lechones en su estado de lactancia. Por aquellos se han encontrado en cuanto ocasionado por sus heridas. Este es denominado como el síndrome del cerdo graso, que es una patología cutánea de origen bacteriano. Como le decía yo, eso más que todo es ocasionado en los lechones en su estado de lactancia. Aquí encontramos algunas explicaciones como es el endurecimiento, es un enrojecimiento de la piel, lo encontramos con calor cuando lo palpamos, al tacto, en cuanto a las axilas, a la ingle, al vientre, inclusive de detrás de las orejas. Aquí van apareciendo como escamas en toda la piel y se va viendo esa gran lesión de ese animal. Si nosotros vemos lo que es el pH lo podemos encontrar que estos microorganismos tienen un pH entre bajo, que es de 3.0, e inclusive van entre los 6 y hasta los 8.5. Y hay muy pocas especies que pueden vivir inclusive en mayores extremos como al 8.5 de pH. Es de recalcar que la parte ideal para la propagación de estas bacterias está más o menos, según estudios, entre el 7.0 y el 7.5 de pH. ¿Cómo los clasificamos estos microorganismos? Los podemos clasificar como podemos observar aquí en la tabla, en acidófilos, que están entre un promedio de crecimiento entre el 0.5 y el 5% de pH, con un pH citoplasma del 6.5. Los neutrófilos entre el 6.0 y el 8.0, con un promedio del citoplasma ideal entre el 7.5, y los alcalófilos entre 8.0 hasta 13, donde su punto ideal es de 7.5 de pH. Nosotros podemos estar hablando en cuanto a temperaturas ideales. Resulta que si nosotros vemos, los microorganismos tienen una temperatura ideal y una temperatura extrema, y más de allá, pues se ocasionaría la muerte de estos microorganismos, donde la temperatura más baja sería entre la 8 y el 18 grados centígrados, que en estos casos estas temperaturas lo que es adormecer la bacteria y hace que no se propaguen, las mantienen inmóviles. Un ejemplo claro es lo que se utiliza como en las clínicas
en las salas de cirugía. Por eso vamos a encontrar que muchos de los quirófanos siempre se mantienen sobre 14 grados centígrados, inclusive un poquito más bajo, y por eso es que hace tanto frío en estas salas, porque esto reduce la propagación de estas bacterias, de estos microorganismos. También encontramos que una temperatura ideal para ellos propagarse más o menos están entre los 10 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. En este lapso, en este cuadro de temperatura, los microorganismos tienen una gran multiplicación y se pueden estar reproduciendo. Más de allá, aunque las hay que viven a temperaturas muy extremas, muy altas, también es cierto que en la mayoría entre los 70 y los 100 grados centígrados ya nosotros le consideramos la muerte, y ahí lo podemos estar destruyendo a través de la calor o de temperaturas altas. Si hablamos del desinfectante, en este caso el desinfectante estamos hablando de un alcohol al 70%. Pues esto es más que todo para superficies, una desinfección de superficies, donde vamos a destruir lo que son bacterias de gram negativas y gram positivas, como son los virus, los hongos, pero es de difícil destrucción para las esporas. O sea, como quien dice, el método de desinfección de un alcohol al 70% no va a ser muy eficaz, puesto que siempre van a haber algunas partículas de que no se van a destruir y va a estar ahí siempre la bacteria o la infección. Esto es más que todo como cuando sucedió lo que fue la pandemia, que la gente empezó a utilizar bastante el alcohol para la desinfección, teniendo en cuenta que el alcohol tiene una actividad precoz de 10 segundos y va reduciéndose a medida que se va evaporando el alcohol y va perdiendo ya su presencia y su actividad. Si encontramos la presencia de materiales extraños en la suspensión de microorganismos, aquí es cuando nosotros queremos suspender en agua estéril algunas de estas células para su conservación y mirar cómo se está comportando y qué se están adhiriendo a ellas. Con esto podemos hacer estudios claros de cómo vamos a contrarrestar o cómo vamos a destruir estas bacterias para saber cómo las podemos aprovechar mucho mejor. Muchas gracias.